Cancelar aquí, a ver. Espero, ¿no? Lo que pase es... Ya. Muy bien. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. ¿Escuchan todos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están viendo la pantalla? ¿Está de acuerdo? ¿Está bien para que la vean la visualización? ¿Se completa? Sí, doctor. Ya, entonces, ya. Muy bien. Entonces, el tema de ahora es el tema de enterocolitis necrotizante. Este tema está relacionado con los neonatos prematuros que cuanto más prematuros son, tienen más riesgo de sufrir asfixia perinatal, que es el tema anterior. Entonces vamos a ver un caso clínico de este grupo de enfermos, neonatos, que son de peso bajo de nacimiento, principalmente de edad gestacional corta, o sea, prematuros, ¿ya? Es importante que ustedes conozcan esto porque cuando hacen guardia en la unidad de cuidado intensivo pueden encontrarse uno de estos casos y tienen que proceder y evaluar y cuidadosamente proceder a un tratamiento si es necesario del paciente antes de que sufra algún daño. Bueno, siguiente, Skendi. Este es un producto de primera gestación, madre de 18 años, sin control prenatal. El trabajo de parto fue prolongado 28 horas. Tuvo ruptura prematura de membranas de tiempo no determinado. O sea, se rompió la membrana, pero ella no se dio cuenta o no supo explicar en qué momento había sufrido la ruptura de membranas. El parto fue eutóxico, pero el Apgar fue bajo. Entonces, tenía un Apgar bajo de 3 a 5 de Apgar, o sea, nació prácticamente muy cianótico, seguramente con ataxia respiratoria, y tuvieron que efectuar reanimación cardiopulmonar con oxígeno y las medidas que se llevan adelante cuando se hace reanimación. El parto, a pesar de ser eutóxico, dio un producto que estaba con datos de asfixia perinatal, ¿no? Es un masculino de 1.3 kilos, o sea, 1.300 gramos. Su edad gestacional se calculó en 31 semanas y el tratamiento, lógicamente, fue inmediatamente que se lo reanimó, se lo puso en la incubadora, le dieron asistencia térmica adicional, o sea, eso es calor adicional con incubadora, humedad correspondiente, le dieron glucosa, le dieron electrolitos en vía venosa y lo dejaron en ayunas, con una evolución favorable hacia el 5.º día del Silverman 1 prácticamente. Entonces en ese momento decidieron iniciar vía oral con fórmula láctea y se reporta residuo gástrico que luego fue en aumento en cada toma desde el 4.º día. O sea, al día siguiente de alimentar se dieron cuenta que estaban comenzando a retener contenido gástrico de lo que estaban de la alimentación que recibía. Y esto es, siempre se debe vigilar el residuo gástrico, y entonces la enfermería reportó que había residuo gástrico. El 5.º día ya presentó vómitos, 1 a 2 cada 6 horas, se determinó distensión abdominal y el cardiopulmonar normal con 164 latidos por minuto, 52 respiraciones por minuto. Se notaba hipoactivo
hiporreactivo, o sea, respuesta pobre a estímulos externos, había ictericia, y el Silverman mostraba dificultad respiratoria de 4 a 5. Entonces, este paciente ya fue catalogado como un paciente que tenía una evolución bastante grave. Era un recién nacido prematuro, tenía ictericia neonatal, se sospechó sepsis inicial, distrés respiratorio neonatal, y el tratamiento fue, lógicamente, aparte de las medidas que se estaba recibiendo, ya nuevamente quedó en EPO, quedó con vía venosa en función, con glucosa y electrolitos. Se procedió a una evaluación laboratorial y paraclínica, y vamos a ir viendo cómo fue la evolución a medida que el producto fue, digamos, evaluado y atendido. Y eso es a la luz de los conocimientos que nosotros debemos desempeñar cuando nos enfrentamos a un niño que está en la unidad de cuidado intensivo o está en la sala de nursery, que es prematuro y que presenta estos datos de distensión, ictericia y deterioro del estado de alerta, y que muchas veces nos comunica en las horas en las que estamos ahí de guardia. Entonces es importante que ustedes conozcan este caso clínico, ¿ya? Siguiente, a ver. Bueno, como decíamos, el niño prematuro es un niño especial que nos llega en cualquier momento y en cualquier circunstancia de guardia, habitualmente, en la cual el departamento de obstetricia nos llama, nos convoca a que recibamos un paciente que puede ser producto de un embarazo de alto riesgo, de un embarazo de bajo riesgo, un embarazo sin control prenatal. Ya de entrada ese dato ya a ustedes les da la posibilidad de un riesgo sobre la vida del recién nacido. Y básicamente el común denominador pues, será pues la hipoxia neonatal que hemos revisado en la anterior reunión, ¿no es cierto? Y el síndrome de dificultad respiratoria que se presenta durante ese momento de nacimiento y luego se va controlando, y muchas veces si se empeora, lógicamente corresponderá a diversidad de procesos que van desde la inmadurez pulmonar hasta la membrana hialina o el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial o la neumonía neonatal, que son enfermedades que pueden asolar la vida de un prematuro, de un pretérmino. ¿Bien? Pero además las complicaciones pueden ser hemorragia intraventricular, o sea, hemorragia intracraneana, intracerebral, ¿no? Entonces, esos son complicaciones del paciente pretérmino. Entre estas también está la enterocolitis necrotizante, que es el tema de hoy día, que vamos a analizar un poquito, ¿sí? Y a largo plazo, lógicamente, esas privaciones de oxígeno van a alterar, ¿no?, la organogénesis del sistema nervioso central, dando parálisis cerebral y una serie de trastornos que también hemos mencionado en la clasificación de Sarnat, ¿no? Y además siempre hay que estar atento cuando vemos prematuro la necesidad de una evaluación, una monitorización de una retinopatía del prematuro por utilización de oxígeno u otras causas de inmadurez, y el déficit cognitivo, es decir, el déficit neuromotor o de conocimiento que tiene el niño a medida que va creciendo cuando tiene el antecedente de prematurez. Entonces, es importante la patología del recién nacido prematuro y la relación que hay entre asfixia y estas enfermedades. Y ustedes tienen por lo menos que tener una visión general de esas posibles complicaciones del parto pretérmino. Siguiente. La enterocolitis necrotizante, necroticin enterocolitis, se llama así por sus siglas en inglés, y nosotros le decimos enterocolitis necrotizante. Es una enfermedad de prematuros, es una enfermedad que tiene una etiopatogenia diversa, origen vascular, que ocasiona lesión mucosa, puede ser hipoxemia o
circulación, una mala circulación, puede ser tóxica y también está relacionada con la inmadurez intestinal. Entonces, esta enfermedad en su etiopatogenia es diversa, como vamos a ver enseguida. Y la fisiopatología está basada en la asfixia perinatal, una hipoxemia, una isquemia, o sea, una falla del riego del tejido, que ustedes saben que proviene de una redistribución de la circulación y la cantidad de oxígeno en favorecer ciertos órganos como el miocardio, el encéfalo y las suprarrenales. Y entonces el resto de los tejidos y el resto del intestino pues pueden quedar prácticamente con muy poco débito de oxígeno o inclusive circulatorio, es decir, que no llegue sangre allá. Entonces, ese es un intento del organismo para mantener los órganos nobles en funcionamiento, ¿no? Bueno, entonces la fisiopatología se basa en este principio. El compromiso holístico, o sea, la isquemia y la hipoxia, van a producir lógicamente necrosis, ¿no es cierto? Y la necrosis va a hacer que haya una falla de la contención de microorganismos que ya colonizan el intestino en las primeras horas en el recién nacido. Entonces, en un medio con déficit de factores inmunoprotectores, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, sales biliares, esa proliferación bacteriana pues se va a avanzar y lógicamente puede hacer una traslocación de la mucosa y llegar inclusive hasta el peritoneo. Entonces también hay una participación de los enteropatógenos que habitualmente son gram negativos del pulpo Escherichia coli, que fácilmente coloniza al recién nacido prematuro y tiene esa ventaja sobre ya que las respuestas inmunológicas son todavía inmaduras. Siguiente. La fisiopatología y los factores de riesgo, ¿no es cierto? El mecanismo ya hemos visto, hemos analizado, es multifactorial en el huésped predispuesto, en el prematuro, ¿no? Donde la enterocolitis necrotizante se puede determinar por esta isquemia intestinal, la prematurez, con una alimentación oral muchas veces que puede ser inadecuada, por eso ahí también tiene una ventaja y es importante la lactancia materna natural, o sea, la leche materna prácticamente también puede ser un factor de defensa en este caso, ¿no? Y sabemos entonces que la infusión por microorganismos que pueden estar, que pueden haber llegado al intestino del prematuro a través de la manipulación, a través de la utilización de catéteres, de sondas, inclusive de material o de cambio de pomites, de pañales, en fin, el manejo puede hacer que gérmenes que viven dentro de la unidad de cuidado intensivo, nursery, puedan ser transferidos al intestino del paciente en muy poco tiempo, que no solamente los bacilos lácticos, los lactobacilos que viven habitualmente vienen con la leche y van a poblar el intestino. Quiere decir que en muy pocas horas el intestino del prematuro puede ser contaminado por una diversidad de gérmenes que pueden ser patógenos o potencialmente patógenos. Entonces, esa es la génesis, la fisiopatología con factores de riesgo de la enterocolitis necrotizante. Siguiente. Entonces, en la patogenia vemos diríamos, presencia de esa posibilidad de la traslocación de la mucosa, ¿no? Que depende prácticamente de la migración bacteriana, ¿no? Y de los factores que se oponen a esta migración bacteriana, pero que también están relacionados fisiológicamente con una inmadurez del intestino. Entonces es importante que ya se note prácticamente esos factores de riesgo que hay. Los factores de riesgo
son la prematurez, la hipoxia, ¿no es cierto?, el parto antes de tiempo, la reanimación, el manejo del prematuro, que muchas veces puede tener algún defecto de contención y entonces fácilmente ser contaminado este paciente, y la evolución clínica con presencia de distensión abdominal, presencia de alteraciones del estado de alerta, intolerancia alimentaria, y nos lleva prácticamente a darnos precisa cuenta, revisando la historia clínica perinatal, de lo que está pasando con ese prematuro. Siguiente, a ver. Bueno, esta es la pared intestinal. Hay un equilibrio en flecha verde, que vemos un equilibrio entre los elementos submucosos, que son elementos que tienen la misión de la inmunogénica, y el mucus que cubre la mucosa y el enterocito, ¿no? Entonces, este mecanismo básicamente es un mecanismo de homeostasis, ¿no?, en el cual la mucosa tiene sus funciones establecidas, lógicamente con cierto grado de inmadurez, y que por factores fisiológicos normales de la mucosa puede ser que haya un aumento de la apoptosis, o sea, de la muerte de los enterocitos, ¿no es cierto? Puede haber una infiltración de un proceso inflamatorio como respuesta sistémica a la presencia de bacterias en el lumen intestinal, ¿no? Los elementos metabólicos de las bacterias, productos metabólicos, toxinas, pueden ocasionar lógicamente un daño de la mucosa, una falta de resistencia y defensa de esta mucosa, y un paso de la bacteria desde el lumen intestinal hacia el área de la submucosa, y lógicamente allá formar grupos y colonias bacterianas que van prácticamente, en palabras muy simples, destruyendo la mucosa y desprendiendo la mucosa, y lógicamente debajo de la mucosa van a ir formando espacios, ¿no es cierto?, abscesos submucosos que desprenden la mucosa, y muchas veces hay la presencia de gas, ¿no?, del metabolismo de las mismas bacterias, que es lo que le da las características imagenológicas a la enterocolitis necrotizante, por destrucción y necrosis de la mucosa. Entonces, es importante que la fisiopatología sea explicada con los elementos que hemos mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Entonces, la proliferación bacteriana con liberación de endotoxinas puede llegar hasta el peritoneo. La isquemia tisular, con un fracaso de función de barrera del peristatismo normal del intestino, también es parte de la etiopatogenia. Entonces, la liberación de toxinas favorecerá la translocación bacteriana con un aumento de endotoxina circulante, generación de radicales libres, cambios tisulares de isquemia y bacterias que circulan, que van hasta el circuito de la vena porta, ¿no?, y llegan a producir una lesión hepática, ¿no?, por esa septicemia que tiene el paciente, es decir, una bacteremia y luego una siembra del microorganismo en diversos órganos, ¿no?, y el paso de las bacterias no solamente hacia el hígado, sino también hacia la cavidad peritoneal por una perforación del intestino, y lógicamente la presencia de contenido fecaloideo en el peritoneo. El mecanismo, lógicamente, es un mecanismo que ya hemos analizado, tiene sus características de falla defensiva, de proliferación bacteriana, de apoptosis, isquemia e hipoxia, que son mecanismos básicos en cuanto a la comprensión del estado de enterocolitis necrotizante, que es una complicación de la hipoxemia y que se encuentra más frecuentemente en prematuros. Veremos la siguiente.
A ver, lo mismo, ¿no? La translocación bacteriana, la respuesta inmunológica con interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, proteínas de alta densidad, de alta velocidad de limitación, las inmunoglobulinas y la reacción de las células de los glóbulos blancos, los leucocitos, linfocitos, células que actúan ya en el proceso de inflamación y necrosis con translocación bacteriana de el microorganismo, ¿no? Y la producción de enterocolitis necrotizante como un paso final del proceso inflamatorio y su respuesta, ¿no? Bueno, siguiente. Entonces, el prematuro tiene, pues, en la primera semana de vida extrauterina la posibilidad de sufrir esta enfermedad. De esas 7 días después de haber iniciado la alimentación, muchas veces se presenta la enterocolitis necrotizante. La intolerancia alimentaria es un dato que comenzamos a observar cuando la enfermería reporta que hay residuo gástrico. ¿Cómo lo reporta? Habitualmente el recién nacido prematuro debe ser alimentado por sonda nasogástrica, orogástrica, y entonces cada vez que la enfermería da una cantidad pequeña, que corresponde a unos 10, 15, en fin, según el peso, según las necesidades que se calculan, esa cantidad de leche no es absorbida en su totalidad, no pasa al intestino, y quedan 3, 4, 1 o 2 inicialmente de residuo gástrico, y luego la enfermería te reporta y dice, está aumentando el residuo gástrico, ¿no? Este no es un factor de sensibilidad muy específico. Sin embargo, es útil cuando estás haciendo práctica y ves que hay residuo gástrico que va en aumento. Entonces, ese debe ser un dato que llame la atención en la evaluación de tu prematuro o del recién nacido que estás viendo en la sala de nursery que está siendo alimentado por su nasogástrico, por ejemplo, ¿no? La distensión abdominal ya es un dato que ya tiene más sensibilidad y te llama a comenzar a pensar en qué es lo que va a pasar. Se puede tener una serie de datos de enfermedad intestinal que van desde la malrotación, Hirschsprung, agenesis intestinales, pero eso habitualmente no sucede sino en las primeras horas. Luego ya otros procesos son infección séptica, en fin, procesos de desequilibrio hidroelectrolíticos que también pueden darte distensión abdominal. Un dato mucho más sensible será pues la sangre oculta en heces, o sea, que ya el laboratorio, tú mandas una muestra al laboratorio y el laboratorio te reporta la presencia de glóbulos rojos en gran cantidad en la muestra que has mandado. Entonces sabes que hay sangre oculta en heces. Y el desarrollo de un cuadro de algo que es muy visto por nosotros que hacemos enfermedades infecciosas en unidades neonatales. Ustedes también van a participar en esto y es la vista del paciente que presenta ictericia, o sea, que se pone amarillo, ¿no? Y que los laboratorios te indican que hay una hemólisis importante por la ictericia que presenta, o los síndromes hemorragíparos, sangrados gastrointestinales, el sangrado que estás viendo por vía rectal, o hematemesis, un vómito con sangre, o en el caso de un empeoramiento vas a encontrar ya alteraciones de la coagulación a nivel cutáneo, como petequias, que te hablan de una plaquetopenia, son lesiones purpúricas que ya te están diciendo que el proceso está avanzando rápidamente y que el pronóstico también se ensombrece. Asociado a todo esto puede estar el síndrome de dificultad respiratoria, o sea, un Silverman que tú ya no tenía el paciente, los autovigilantes comienzan a presenciar que hay aleteo nasal, hay quejido, retracción intercostal, disociación, y te das cuenta que hay una dificultad respiratoria ya en un paciente que supuestamente ya no tenía dificultad respiratoria, sino que la vuelve
al repetir en el transcurrir de las horas que está el paciente observado. Entonces, estos datos son importantes junto a la letargia. El niño prácticamente ya no está activo, está hipoactivo, hiporreactivo, lo tocas si no apenas hace algún movimiento, alguna gesticulación. Y, lógicamente, esto va a desembocar en un estado de hipoperfusión con piel marmórea, mayor ictericia, petequias, en fin, una serie de lesiones en la piel, pero más importante, la palidez y la hipoperfusión con un llenado capilar lento. Ya te dicen que el paciente está entrando en un estado de colapso, periférico total, que es el estado de shock. Entonces, la clínica tiene esa evolución y esos datos que tú tienes que ir vigilando, observando cuidadosamente y anotando en tu expediente, en la evolución del paciente y comentando con el encargado del servicio para que vayan orientando el tratamiento. Pero no es posible que tú no tengas tienes que tener esa sensibilidad, esa percepción de ver el paciente y darte cuenta de lo que está cambiando, de cómo va cambiando la situación del paciente, desde el paciente activo y normorreactivo hasta el paciente que prácticamente está en letargia y está en hipoperfusión con coagulopatía, ¿no? Y eso ya es una coagulación intravascular, es un paso prácticamente final de la septicemia y el pronóstico, lógicamente, se va a empeorar. Siguiente, a ver. Entonces, la etiopatogenia te da también la clínica: prematurez, antecedente de hipoxia, tratamiento en la unidad de cuidado intensivo, intolerancia alimentaria, lo que hemos analizado hace un momento, ¿no? Entonces, tienes que estar siempre atento a todos esos detalles para poderlos evaluar en el contexto de una enterocolitis necrotizante. Siguiente. Cuando revisas al paciente, vas calificándolo y hay una calificación que se llama la clasificación de Bell, modificada por Kliegman, y hay una nueva clasificación actual, pero esta es todavía una clasificación útil y además es una clasificación bastante conocida para que ustedes puedan o tú puedas calificar al paciente, ¿no? Hay un estadio de la enterocolitis con signos sistémicos, signos intestinales y signos radiológicos. Cuando es de sospecha, hay una inestabilidad de la temperatura, puede haber periodos de apnea, te dice la enfermera está pareando, no se respirando bien, hay tendencia a la bradicardia, está en está en monitorización, ya te das cuenta, y lo encuentras ya letárgico al paciente, ¿no? En los signos intestinales, ahí hay distensión, hay residuo, ¿no es cierto? Te das cuenta que el paciente ya tiene datos de ictericia, ya, entonces, puedes tomar una placa, ¿no? Una placa y encuentras una ligera distensión, un hilio moderado, como placa inicial, y el paciente puede ser sospechoso de sospecha y entonces sospecha uno A, solamente sospechoso. En la sospecha uno B encuentras los mismos signos, pero además ya, como decíamos en anteriores gráficas, tiene sangrado intestinal. Ya te das cuenta que hay sangrado intestinal y hay distensión abdominal en la radiografía. Cuando ya se define el proceso de la enterocolitis necrotizante, los signos están más claros, ¿no? Hay también ictericia, distrés respiratorio, los ruidos hidroaéreos desaparecen y la distensión se hace más evidente, hay un hilio evidente y puedes ver neumatosis intestinal que vamos a ver enseguida en las radiografías y hay imágenes de doble riel, que puedes ver imágenes de riel en la pared intestinal, engrosamiento de la pared, signo de balón, en fin, una serie de signos que ya te dicen que el paciente tiene neumatosis. En la definida 2B, ya definida, el paciente tiene todos los signos anteriores, pero además el laboratorio te reporta acidosis, ¿no? Y hay plaquetopenia en el hemograma. Entonces te das cuenta que hay un estado de septicemia, ¿no?
Entonces, en los signos intestinales puede haber edema de la pared abdominal, puede haber celulitis periumbilical y puedes ciertamente tocar una masa palpable abdominal fija. Y la radiografía no te muestra ya solamente distensión de las asas, no te muestra solamente dobles imágenes, no te muestra edema, sino te muestra portograma, es decir, gas en la vena porta. Entonces, eso es lo que te muestra la radiografía. Y hay signos de ascitis. Bueno, entonces, a medida que va empeorando el paciente, también la radiografía va cambiando y si tienes que tener habilidad para ver la radiografía, interpretar los signos, y cuando ya el proceso es avanzado, prácticamente todos los datos clínicos se hacen evidentes, los signos intestinales son prácticamente claros, lógicamente ya puede haber inclusive encontrar la ascitis, encontrar el aire en el sistema porta, encuentras también neumoperitoneo, encuentras aire debajo del hígado, en fin. Entonces ya ese es un proceso muy avanzado y claramente las posibilidades desde sospecha hasta el proceso avanzado tienen ciertas características terapéuticas definitivas que van desde el tratamiento netamente médico y de observación y vigilancia hasta la cirugía, o sea, la laparotomía, y para hacer un drenaje extenso y además dejar drenajes para inclusive hacer anastomosis o dejar asas desfuncionalizadas, pero ese ya es un contexto de procedimientos sumamente complejo que lógicamente tienen una alta mortalidad. Veremos la siguiente. Entonces, el diagnóstico es en base a la evaluación clínica que tú practicas a medida que te va informando la enfermería y viendo al paciente, distensión abdominal, ictericia, distrés respiratorio, como hemos conversado, y la biometría hemática que pides en ese momento de emergencia, en las primeras horas. La biometría hemática te va a mostrar o una leucocitosis muy importante, o te va a mostrar lo más importante, que es la leucopenia, con neutrofilia, ¿no? O te va a mostrar una plaquetopenia, que también tiene un importante, un valor de diagnóstico por las complicaciones a las cuales te va a llevar, ¿no es cierto? Una coagulación intravascular, en fin. Y la citología fecal, que te muestra la presencia de sangre, ¿no? El perfil metabólico con alteraciones electrolíticos o de la glicemia también será útil en el diagnóstico de laboratorio y los paraclínicos. La citología fecal, que te muestra la sangre en las heces, y la radiografía de abdomen, de pie y tangencial, que te muestra pues imágenes que vamos a ver enseguida, que son imágenes que te ayudan al diagnóstico definitivo y a la decisión de tomar una actitud, sea una actitud de tratamiento médico o quirúrgico, como veremos en la siguiente. Veremos la siguiente, a ver. Aquí vemos asas distendidas, en imágenes de doble contraste, ¿no? La distensión abdominal es evidente, y vemos el signo del balón. El signo del balón es en el lado derecho superior, vemos prácticamente una pelota, digamos así, una distensión total, ¿no? Y las imágenes de doble contraste que están en las paredes intestinales, vemos como de doble riel, se dicen también, ¿no? Y se ven también imágenes de pseudooclusión intestinal. Siguiente, a ver. Aquí vemos aire subdiafragmático ya con la perforación intestinal. Y claramente se puede observar el aire subdiafragmático que separa prácticamente el diafragma del hígado, y vemos niveles hidroaéreos también presentes con imágenes de doble contraste, ¿no? Siguiente, a ver. Aquí está más claramente explicado, y
se puede ver inclusive la presencia del portograma, o sea, del aire en el sistema porta, que está con la flecha blanca prácticamente viendo el interior del hígado, que está dibujado con imágenes aéreas del sistema porta, ¿no? Entonces eso es un portograma, ese es un fenómeno que se presenta con aire en la vena porta, prácticamente es signo, ya son signos de una perforación y un ingreso del gas a los sistemas venosos del hígado. Siguiente, a ver. Entonces, la neumatosis intestinal, vemos aquí en las imágenes de doble contraste, de doble imagen, edema de las imágenes intestinales, ¿no? Entonces, es claro el hecho de que hay, primeramente, distensión abdominal, oclusión intestinal, imágenes hidroaéreas, y luego vemos las imágenes que están relacionadas con edema de la pared y imágenes que pueden mostrar imágenes de riel prácticamente, donde se ve la pared intestinal por encima de la cual existe un espacio aéreo y otra vez la pared intestinal. Entonces hay una enterocolitis, hay imágenes de separación de la mucosa. Siguiente, a ver. Las plaquitas de abdomen siempre tienen que ser tomadas tangenciales o de pie para ver niveles hidroaéreos. Es importante que las imágenes que se ven sean interpretadas adecuadamente y si es posible siempre el departamento de radiología, o si en su defecto no está el neonatólogo, junto con ustedes deben interpretar esas radiografías. El tratamiento corresponde a una interrupción inmediata de la alimentación por vía oral, dejarlo ahí en ayuno, ¿no? Y aplicar sonda nasogástrica y muchas veces sonda rectal para descompresión, ¿no es cierto? Administrar, volver al acceso vascular al manejo de líquidos y electrolitos. Y evaluar el estado respiratorio, coagulación, el equilibrio ácido-base, que ya saben puede ser una acidosis metabólica descompensada. La antibioticoterapia es un capítulo al cual siempre acudimos como parte de un tratamiento realmente eficaz, que como han demostrado estos medicamentos es muchas veces salvador, pero muchas veces también a pesar del medicamento, pues el paciente tiene una evolución desfavorable, y esto está relacionado con el estado de maduración y prematurez que tiene el producto. Siguiente. Entonces, suspendemos la alimentación, aspiración permanente gástrica, hay que hacer una vigilancia estrecha y el paciente irá nomás a la terapia intensiva. Se tomarán hemocultivos, se darán antibióticos, el manejo es ya de terapia intensiva, es un manejo de hemodinámico, muchas veces se utiliza medidas de hemoterapia, es el plasma para cuando caen las plaquetas, y dopamina como dopaminérgicos. La cirugía tiene que ser, digamos, si es expectante, será oportuna cuando se necesite hacer una cirugía, y es pues una enterostomía, esperando que el intestino se recupere, que es lo que sucede cuando se hace una enterostomía a tiempo, puede ser un 80% de recuperación, ¿no? Y lamentablemente cuando se opera muchas veces ha pasado esas etapas de buen pronóstico, y entonces hay que hacer resección de segmentos intestinales por las perforaciones, y entonces hay enteroanastomosis inmediatas o solamente con enterostomías, ¿sabe? Para que el paciente se recupere un poco mejor a través de alimentación parenteral. Pero si esto sucediera oportunamente en cuanto a la cirugía, el pronóstico según este trabajo sería un 20%, necesitaría nuevas cirugías de
reintervención para intravenosomosis o para debilitar, digamos, pseudoclusiones intestinales por bridas postoperatorias, ¿no? Entonces, sin embargo, el pronóstico lógicamente es grave cuanto más pequeño es el niño y cuanto más tiempo pase en cuanto al diagnóstico y conducta. Siguiente, a ver. Entonces, el tratamiento para ustedes en el servicio es ya decir, dejarlo en ayunas, sonda nasogástrica abierta, puede ser sonda rectal, vigilar constantemente al niño, asistencia térmica en incubadora, el oxígeno, terapia y ventilación mecánica de ser preciso, manejo hidroelectrolítico y los antibióticos que vamos a ver enseguida. A ver, siguiente. Hay diversos esquemas de antibióticos. El que más utilizamos en el centro es la ampicilina gentamicina. La ampicilina 50 miligramos por kilo y por día cada 8 horas. O podemos utilizar gentamicina. También utilizamos de 3 a 5 miligramos por kilo y por día cada 24 horas, una sola dosis. Y en niños más pequeños, en niños un poco mayores, pues 3 miligramos por kilo por día cada 12 horas. Y no en su defecto, sino más bien hay gente que tiene más experiencia con la amicacina, que utiliza 10 miligramos por kilo por día cada 24 horas en menores de 1500, y mayores también 10 miligramos por kilo por día intravenoso cada 12 horas. Pero entonces hay esquema con un beta-lactámico y un aminoglucósido como la amicacina o la gentamicina. Además, podemos utilizar ampicilina, cefotaxima, también es una combinación bastante socorrida, bastante preferida por los que hacen infectología neonatal, entonces también se puede utilizar ese esquema de ampi, cefotaxima a 100 miligramos por kilo, de 50 a 100 miligramos por kilo de peso de cefotaxima, sódica también intravenosa. Son esquemas que duran 10 o 15 días. El esquema 2, que está en verde aquí, indica 2 medicamentos, el metronidazol intravenoso y la clindamicina. Estos antibióticos se pueden utilizar en el caso de la presencia de anaerobios. Los anaerobios pueden ser gérmenes que complican estos procesos cuando son graves principalmente, ¿no? En los procesos en los cuales hay una complicación intestinal con perforación o peritonitis. Entonces la presencia de estos anaerobios es importante de controlar mediante el esquema con metronidazol de 7.5 a 15 miligramos por kilo por día cada 12 horas, o la clindamicina 7 a 15 miligramos también. Entonces, 7 a 10 miligramos. Entonces son esquemas alternativos de tratamiento según los criterios infectológicos que tenga médico tratante. Es importante entonces que ustedes tengan esa idea del tratamiento para enterocolitis necrotizante y puedan iniciarla en forma oportuna. Siguiente. Este dibujito es para que ustedes vean en la parte inferior el tratamiento conservador puede llegar hasta la perforación intestinal, va siendo cada vez menos sostenible. Y entonces, desde el principio del proceso, también el proceso de la indicación quirúrgica se va aumentando en su posibilidad de efectuarse. Entonces, a medida que el paciente sufre los trastornos que deben ser monitorizados y vigilados cuidadosamente, viendo la neumatosis, viendo la dilatación intestinal, viendo inclusive la presencia a través de la imagenología, ecografías y todo esto, para ver las imágenes de ascitis o de líquido libre en cavidad, ¿no? Nos dará la alternativa de hacer la indicación que no solamente ya es médica, sino de tratamiento médico, sino también que se vuelve quirúrgica, según el proceso de evolución de la inflamación hasta la isquemia y la necrosis, con peritonitis que puede sufrir el paciente y que debe ser terminada en una cirugía que tiene riesgo por el postoperatorio, que es altamente, grave, y la supervivencia también se va acortando a medida que el producto es pequeño,
más prematuro, el pronóstico también es más sombrío. Siguiente. Entonces, el tratamiento puede ser quirúrgico, laparotomía exploradora tradicional, pero también hay un tratamiento que se llama drenaje peritoneal. O sea, ese fue introducido en el año 74 como alternativa a la laparotomía en lactantes muy pequeños de nacimiento, de peso muy bajo de nacimiento, que no podían tolerar una laparotomía tradicional. Es un procedimiento no estandarizado y su pronóstico también es bastante reservado en cuanto a lo que se espera para que el paciente mejore en sus condiciones y pueda ser laparotomizado con menos riesgo. Veremos la siguiente. Ahí está, una punción abdominal para encontrar el líquido ascítico, el líquido purulento en la cavidad, en el cuadrante inferior izquierdo. Este líquido que se retira se lo cultiva y se hace cultivos diversos para anaerobios inclusive, y esta es una forma de disminuir la distensión abdominal, pero su aplicación se hace en niños muy pequeños que tienen muy poco, diríamos, futuro, en el sentido de que cuanto más prematuro es el niño, el pronóstico siempre es más reservado y no se pueden someter a muchos niños en prematuros extremos en condiciones hemodinámicas inestables a una cirugía, ¿no? Entonces hay esas alternativas. La laparotomía va de, ya les digo, de resección intestinal, enterostomía, ¿cierto? Y procesos de reparación de complicaciones que son las bridas y las pseudooclusiones intestinales, y también, siguiente, a ver, veremos el siguiente. Este está siempre con la punción peritoneal, mostrando la paracentesis positiva, sacando cantidades de líquido purulento y la evaluación del contenido en el laboratorio de microbiología de la unidad. Siguiente. El pronóstico les decía entonces que es pacientes que tienen septicemia y lleguen a choque, su letalidad es alta. Es sumamente alta. Los pacientes que sobreviven tienen un 30-40% de complicaciones, que son estenosis intestinal, o sea, cicatrizales, alteraciones en la absorción de nutrientes, lo que va a dar desnutrición, un peso bajo y acceso, morbilidad por diversos otros procesos que están relacionados con el estado de desnutrición que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces, el diagnóstico temprano y el manejo apropiado para evitar la progresión de la enfermedad son importantes. Es por eso que ustedes tienen que ser capaces de sospechar la posibilidad de esta enfermedad mediante la historia clínica perinatal, cómo han recibido al paciente, cómo lo han reanimado, cómo estaba su evolución de la curva térmica, de su peso, de su tolerancia oral, y esto es importante en el sentido de que es una muestra de lo que tienen que, por lo menos, saber cuando están en una unidad de recién nacidos prematuros de peso bajo. Bueno, entonces la oportunidad, el tratamiento racional y la alta sospecha nos ayudarán en cuanto al pronóstico, que ya saben que es reservado cuando el niño es más pequeño, más prematuro, ¿no? Bien, esta lección entonces parte del estudio neonatal que vamos a hacer. La siguiente seguramente es relacionada con infecciones, y justamente esta muestra también el perfil de la septicemia, ¿no? Con sus características clínicas y con sus características laboratoriales.
que ustedes tienen que conocer bastante bien y que es el proceso más común que el joven médico puede ver y que se relaciona con enfermedades perinatales, que son las infecciones bacterianas, pero que también puede ser relacionado con otro tipo de procesos que afectan a la madre durante la gestación. Bueno, con esto hemos terminado esta clase y nos veríamos en la siguiente reunión. De luego me disculpen, pero no les he mandado a tiempo la clase. Ahora les mandaré a tiempo la siguiente reunión que tengamos. Bien, buenos días, que les vaya bien, pórtense bien, cuídense. Jorge Nicolás, Nicole, Saba Esquendi, gracias, Saba Esquendi, Isabel Carolina, Sergio Nahuel, Marcela, Micaela, Andrea. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, estoy a sus órdenes. ¿Nada? Sí, perdón, una pregunta. ¿Cuándo son las indicaciones para un tratamiento quirúrgico? No me quedó claro, perdón. Bien, te explico. Hay un dibujito ahí, ves, unos triangulitos. Cuando el paciente es portador de sospecha y lo clasificas en la clasificación de Kliegman, 1A, 1B, sospechas que pueda tener proceso. Entonces lo pones en ayunas, le pones una vía venosa, pides laboratorio y lo vigilas. ¿Ves? Cuidas el perímetro abdominal, ves si no se está distendiendo más, si empeora sus condiciones, y eso lo haces en horas, no lo haces en días, no es como el adulto, ¿no? Cuando trabajas en recién nacidos, trabajas siempre con horas prácticamente. Entonces, ¿cuándo tienes que darte cuenta? A medida que vas calificando, ¿no?, tu valoración de Kliegman, te das cuenta de que, por ejemplo, te llega la radiografía y encuentras que ya hay no solamente distensión, sino hay imagen doble contraste, imagen de riel, edema de las asas, y hay una oclusión intestinal, y ya tienes que estar alistándote para la posibilidad de una cirugía, comunicar al departamento de cirugía que hay este paciente y pedir una evaluación. Hay gente que dice solamente, el mismo cirujano te dice, manténgalo en observación y haga el tratamiento que estás recibiendo con antibióticos, con soluciones, en ayunas, con manejo de prematuro. Pero si te dicen, no, este niño va a empeorar en las siguientes 6 horas, le vamos a tener que hacer una laparotomía, entonces se procede a la laparotomía según la evolución del paciente. Por eso son los cuadritos, para que tú veas cuándo hay necesidad de ingresar. Por ejemplo, cuando ya hay aire en la vena porta, hay ascitis, hay colisión purulenta en la cavidad abdominal, ya eso tienes nomás que proceder a hacerle una laparotomía. Y sabes que cuanto más pequeñito es el niño, más prematuro es, y su peso es muy bajo, entonces las posibilidades de sacarlo, digamos, de hacerlo sobrevivir y que salga en buenas condiciones son cada vez más estrechas, más pocas, ¿no? Así es. Así es, Adriana Lucía. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, entonces la sesión se cierra y nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Que tengan un buen día. Lean un poquito. Un buen día, doctor. Muchas gracias. Lean, por favor.